Bienvenidos a B&B Plays. El día de hoy traemos un video que te mostrará un mercado que existe ahora mismo en internet al que hace unos años la mayoría no hubiese apostado ni un solo centavo. Y es que está creciendo exponencialmente con la promesa de convertir a los compradores de tokens no fungibles o NFTs en poseedores de una obra digital original gracias a la tecnología blockchain. Antes de empezar, tenemos que dejar claros varios conceptos, que para algunos podrán ser complejos, pero nos ayudarán a comprender lo novedoso de este tipo de negocio y ver que hay muchas más posibilidades aquí en el mundo de internet. El primer término es blockchain, que consiste en una gran red constituida por bloques que pueden contener cualquier tipo de información encriptada y que forman una cadena ordenada con lo que los usuarios pueden entender de dónde viene y para dónde va esa información, por eso su nombre de cadena de bloques. Cada usuario tiene una copia de toda la red, así que si algún usuario altera la información de su copia, toda la comunidad lo sabrá, por lo que su versión de la base de datos quedará anulada y sin efecto. La característica más importante de la blockchain es que es descentralizada, pues no posee ningún ente regulador, ya que la red se autorregula con la participación de todos los usuarios. Las aplicaciones de esta tecnología son diversas. Puede usarse para firmar contratos donde lo estipulado no pueda ser alterado ni falsificado, guardar registros médicos de los pacientes donde podamos ver sus historias clínicas desde su nacimiento, desarrollar un sistema electoral donde no se pueda falsificar la información de los usuarios registrados, tener una moneda digital que lleve su propia contabilidad sin necesidad de emisores ni bancos, como es el caso de las famosas criptomonedas Bitcoin y Ethereum, o para enviar una obra digital sin dejar dudas de su originalidad, que es el tema que hoy nos interesa. El segundo concepto sería token, el cual es un activo digital que representa una unidad de valor y requiere una plataforma blockchain para existir. Piensa en un token como las fichas que comprabas para usarlas en maquinitas de videojuegos. Las fichas representan el valor del dinero y estas solo podrían ser intercambiadas por tiempo en el juego y no servirían para ningún otro propósito. Los tokens representan la digitalización de cualquier cosa y se pueden vender, comprar o intercambiar. Y el tercer concepto a conocer sería fungible, que no es más que la característica de los tokens a tener un valor fijo respecto a los demás tokens. Piensa en el dinero, ya que $1 valdrá lo mismo ya sea que esté en tu billetera o en la mía, o en las mismas fichas del ejemplo anterior. Cuando ibas a la tienda siempre sabías cuánto te iban a costar las fichas, pero un activo no fungible viene siendo un activo único con valor propio. Piensa en él como un coleccionable. Visualiza una edición de un cómic que cambia de valor según su cuidado y el momento de publicación, y que en las condiciones correctas puede llegar a valer cifras descabelladas. Los tokens no fungibles o NFTs nacieron en 2017 desarrollados en la blockchain de Ethereum, con el objetivo de financiar proyectos de aplicaciones descentralizadas que ya se adelantaban dentro de Ethereum, a cambio de contenidos que no pudieran perder su certificación de originalidad. Por ejemplo, un videojuego desarrollado en blockchain puede obtener recursos para mejorar su interfaz mediante la subasta de un personaje único para competir una vez fuera lanzado o actualizado el juego. Es el caso del videojuego de Fórmula 1 Delta Time, que ha recaudado a la fecha de edición de este video más de $4 millones solo en el intercambio de tokens que representan accesorios para los autos mismos o incluso el acceso a pistas para el momento en que estén disponibles, ya que no se puede jugar como tal, solo acondicionar los vehículos. Los NFTs abren un nuevo mundo para activos como el arte digital o el coleccionismo de piezas que, por diferentes argumentos, son considerados de valor por cierto grupo de personas y conceden a los artistas digitales una forma de monetizar sus obras y que el mercado las valore según lo que esté dispuesto a pagar por ellas. La famosa casa de subastas Christie's, donde se han llevado a cabo las subastas más grandes del mundo desde 1766, incursionó por primera vez en el mercado el pasado 25 de febrero al poner en subasta la obra del artista digital Beeple, denominada Every Days The First 5000 Days, el cual es un collage en formato JPG que comprende obras realizadas diariamente por el artista por más de 13 años y que se pueden apreciar en detalle en su Instagram personal. La subasta inició por $100 y se cerró el 11 de marzo por la cifra de $69,3 millones, siendo la obra NFT más cara hasta el día de hoy. Por eso hoy te presentamos los 3 proyectos más importantes de NFT que existen hasta el momento, comenzando con Hashmask. Hashmask es un colectivo de 70 artistas de toda Europa con base en Suiza, que realizaron una colección de 16.384 retratos digitales únicos inspirados en gran medida en la obra del artista Jean-Michel Basquiat.
Cada retrato contiene 5 características: un personaje, una máscara, un color de ojos, un tono de piel y un objeto. Estas características se pueden repetir, pero nunca habrá 2 obras iguales. Adicional a esto, el poseedor de la obra podrá cambiar el nombre de la misma si la deja en su posesión por un mínimo de 6 meses, pero esto solo podrá hacerse hasta el 26 de enero de 2031, momento en el que estará completada la obra, y el nombre que le ponga su último propietario no se podrá cambiar. Estas condiciones hacen que los tokens de Hashmask sean tan apetecidos por coleccionistas y que su valor aumente con el paso del tiempo. Tanto así que las obras salieron al mercado el 28 de enero y estuvieron disponibles durante 14 días, donde los primeros compraban en mejor precio que los que llegaban con el pasar de las horas. Todos ya fueron vendidas y ahora solo se pueden adquirir en reventa. La obra 9.939 fue adquirida el 30 de enero por el equivalente a $686 y se revendió un mes después por la escandalosa cifra de $646.917, convirtiéndola en el token de Hashmask más caro hasta el momento. Por supuesto que podrás argumentar que la obra la podemos disfrutar en este momento viendo este video, o que podemos descargarla e imprimirla en nuestra casa, pero eso no significa que seamos dueños de la misma. Piensa en la Mona Lisa. Podemos tenerla en el fondo de pantalla o apreciarla directamente en el Museo del Louvre, pero esta seguirá siendo ajena a nosotros y solo el museo podrá jactarse de tenerla en su propiedad. Asimismo, los tokens de Hashmask le dan la originalidad a sus propietarios y lo convierten en un mercado de alrededor de $40 millones. El siguiente mercado de NFT que traemos es el de los CryptoPunks. En junio de 2017, CryptoPunks fue lanzado como el primer proyecto de tokens no fungible en la blockchain de Ethereum por el estudio Larva Labs, un equipo de solo 2 personas formados por los canadienses Matt Hall y John Watkinson, quienes publicaron una colección de 10.000 personajes únicos y coleccionables. Inicialmente cualquier persona podía reclamarlos de forma gratuita y se repartieron rápidamente, pero para 2019 se revendían en el mercado por unos $40 en promedio. Lo que empezó siendo un experimento casual de los canadienses, ya que su razón de crear Larva Labs en ese entonces era el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android, se convirtió en el inicio de una nueva etapa en el arte digital y en el coleccionismo mismo. Cada punk es único y certificable, no se puede alterar su apariencia y podemos rastrear exactamente quién lo vendió o compró y por cuánto dinero. Todo sin la necesidad de un intermediario, agente, galería ni casa de subastas. Lo que también envuelve a toda la dinámica de los NFT con un aire de rebeldía o de independencia a las viejas instituciones establecidas. Vale la pena resaltar que la mayoría de los personajes de estas imágenes representan humanos, pero también se encuentran 88 imágenes de zombies, 24 simios y 9 alienígenas, lo que les da una capa extra de rareza a estos últimos, y es que detalles menores inciden fuertemente en los coleccionistas. Tanto así que el pasado 11 de marzo se vendió un Pong alienígena por 4.200 monedas de Ether, el equivalente en ese momento a $7.820.520. Hasta el día de hoy es un mercado que ha movido $150 millones. Pero el líder de este mercado actualmente es la NBA Top Shot, desarrollado en la blockchain de Flow, una blockchain relativamente nueva creada por la empresa con sede en Vancouver, Dapper Labs. Ellos son responsables de la popularidad de NFTs, con la creación de los CryptoKitties, gatitos coleccionables de un videojuego con el mismo nombre que en diciembre de 2017 logró transar $1 millón por la red de Ethereum, llamando la atención de todos los medios que aún no entendían qué era este negocio. Durante los últimos 2 años, la empresa lograba atraer a varios inversionistas para el desarrollo de su blockchain, entre los que se encuentran Samsung, Warner Music Group, UFC y la NBA, con quienes han creado NBA Top Shot, un lugar en el que se adquieren paquetes de cromos de la misma manera que lo podríamos comprar para llenar un álbum de láminas, solo que con jugadas convertidas en tokens con una particular apariencia de un cubo. Al ingresar en su plataforma podemos adquirir diferentes paquetes que contienen varios momentos. Estos están sellados y no podemos saber qué momentos traen, pero podemos inferirlo por su precio. A mayor valor, se asume que traerá momentos más relevantes como una canasta en el último minuto del mismísimo Stephen Curry, y las más baratas pueden traer jugadas de novatos que aún no tienen muchos minutos en cancha. Los paquetes de momentos varían entre los $9 y los $300 y se clasifican en 3 niveles: común, de los que habrá como mínimo 10.000 repeticiones del mismo; raros, de los que habrán solo entre 150 y 4.999 repeticiones; y nivel legendario, de los que habrá entre 25 y 499 ejemplares. Estos ejemplares pueden guardarse y coleccionarse, pero también pueden revenderse en la misma plataforma, y aquí es donde las cosas saltan a un nuevo nivel, ya que dependiendo del jugador y el momento, un token puede ser más atractivo que otro.
como lo fue el mate de LeBron James frente a los Sacramento Kings, que llegó a comprarse en febrero por un coleccionista por el valor de $208.000. Top Shot es un negocio que al día de hoy ha movido $360 millones, encapsulando para los compradores momentos que todos podemos ver en televisión o en videos de YouTube, como en nuestro último video de los jugadores que más saltan en la NBA. Para entender un poco cómo es esto posible, podemos tomar los argumentos de inversionistas de este mercado como Mark Cuban, que afirma que la importancia de los NFT no radica tanto en el aspecto subjetivo de la obra en sí, ya que no tiene que gustar o interesar de la misma manera a todo el mundo. Lo atractivo de este mercado son los seguidores que tienen tanto los artistas como los proyectos, pues ellos son los que generan la demanda y ese es un factor cuantitativo que valida que exista un negocio alrededor de estos activos. Que haya actualmente un interés en este tema nos plantea ciertas preguntas sobre el valor de las cosas, o lo que el filósofo Walter Benjamin llamaba el aura, cuando en 1935 se cuestionaba el valor de una obra en la era de la reproducción mecánica. Te invitamos a que nos des tu opinión en la caja de comentarios al respecto y que nos cuentes si ya conocías los NFTs o si ya compraste o vendiste alguno. B&B Place se despide, pero no olvides darle me gusta y compartir este video que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto.